Continuamos nuestro capítulo sobre el sistema de ecuaciones lineales analizando las transformaciones lineales. Una transformación o una función o un mapping o un mapeo t va a ser nuestra función. En este contexto vectorial pues vamos a decir que va de Rn a Rm, aunque puede ir de cualquier conjunto a cualquier otro conjunto. Es una regla que asigna a cada vector de Rn, a cada vector a la izquierda, le asigna un vector de Rm a la derecha, de forma que a cualquier vector x le asigna un t de x, con una regla determinada. Rn, que se llama el dominio de la transformación, son a quién pertenecen los vectores a los que se les aplica la transformación t. Donde terminan esos vectores se le llama el codominio. Ahora, no todos los vectores del codominio son imágenes de vectores del dominio. Por lo tanto, a aquellos vectores que sean imágenes se les llama el conjunto imagen de la transformación t. En inglés se le llama the range of t. Entonces tenemos una representación gráfica, tendríamos un dominio, tendríamos vectores x pertenecientes a este dominio. Este dominio es transformado en el conjunto imagen de la transformación t, que es un subconjunto del codominio. Puede ser un subconjunto o puede coincidir con el propio codominio, de forma que todos los elementos del codominio puedan venir del dominio. Se define una transformación matricial como una transformación que se puede expresar de forma matricial como A por X, de forma que yo cojo la X, la multiplico por A para alguna matriz A que tiene m filas, m es la dimensión del dominio de salida, y n columnas, que es la dimensión del espacio de entrada. Por ejemplo, si consideramos la matriz A 4 por 2 que tenemos en la transparencia y la transformación matricial y igual a A por X, entonces la imagen del vector 1, 1, 1, 1 es simplemente multiplicar la matriz A por el vector 1, 1, 1, 1. Y eso lo que me dará será el vector en R2, 5, 8. Está en R2 porque tengo dos filas. La entrada está en R4 porque tengo 4 columnas. El sistema de ecuaciones AX igual a 5, 8, al vector 5, 8, lo que busca es todas aquellas X tales que la imagen de esa X por la transformación lineal da 5, 8. En este caso, pues ya conocemos una solución que es la 1, 1, 1, 1. En este caso, además, sabemos que no es la única solución. Este sistema es compatible indeterminado, por lo tanto, existen infinitas soluciones tales que el mapeo de esos vectores por la transformación t dan el mismo punto, el 5, 8. Y en este caso en concreto, pues como decíamos anteriormente, el dominio de esta transformación es R4, puesto que la entrada deben de ser vectores de R4, y su codominio, que es el dominio de salida, es R2. En este otro ejemplo, en el que utilizamos esta otra matriz A, con la misma transformación lineal igual a A por X, el dominio de la transformación es R2, puesto que tengo solo dos columnas, el codominio es R3, puesto que tengo 3 filas, y ahora no todos los puntos de R3 pueden ser imagen de algún punto del dominio de R2. Solamente un subconjunto de ellos. Y ese subconjunto, en este caso concreto, el conjunto imagen de la aplicación T, es el subespacio generado por estos dos vectores. Si miramos la matriz original, vemos que estos dos vectores son los vectores columna de la matriz A. Es decir, y esto es un caso general, la imagen de la transformación T es el subespacio generado por las columnas de la matriz A. Ahora vamos a considerar esta otra matriz, también de 3 por 2, y la transformación matricial habitual. De esta forma vamos a
preguntarnos cuál es la imagen por la matriz, por la transformación t del vector u2 menos 1. Bueno, pues sería simplemente multiplicar a por u, que nos da en este caso nos da 519, y esta sería la imagen de u bajo la acción de la transformación t. Por otra parte, podemos preguntarnos si este es un vector a la salida, este b, ¿cuál es el vector a la entrada tal que ese vector es mapeado en b? Esto es simplemente resolver el sistema de ecuaciones en el que tendría a por x igual a b. Entonces, esta sería la matriz aumentada, esta es la a, que la teníamos aquí, esta es la b. Si ahora calculamos, por ejemplo, la forma escalonada reducida, pues lo que tendríamos sería esta es la matriz escalonada reducida equivalente a esta, y este sistema de ecuaciones vemos que es un sistema compatible determinado en el que hay una única solución, que es la x 3 medios menos 1 medio, y esta solución sería el vector tal que al mapearlo a través de la aplicación t llego al vector b. ¿Hay algún otro x que también mapee en b? No, puesto que hemos dicho que el sistema es compatible definido, compatible determinado. Otra pregunta que nos podemos hacer es si el vector c 325 pertenece al rango, a la imagen de t, es decir, si existe alguna solución de x1, x2, tal que al mapearlo me da el vector c. Esta sería la forma escalonada reducida correspondiente a este sistema de ecuaciones y vemos que es un sistema incompatible, por lo tanto c no pertenece a la imagen de t. También podemos preguntarnos cuál es la función vectorial igual a t de x. Una función vectorial es una función que recoge un vector, que sería el x1, x2, y lo mapea en otro vector, que sería el x1 menos 3x2, 3x1 más 5x2, menos x1 más 7x2. Es decir, coge vectores a la entrada y los mapea en vectores a la salida en otro espacio. Estos vectores a la entrada son de R2, estos vectores a la salida están en R3. Y esto es una función que mapea vectores de R2 en R3. Podemos igualmente preguntarnos cuál es la imagen de t, es decir, cuáles son el conjunto de vectores que puedo alcanzar a partir de mapear vectores x. Bueno, pues como hemos visto anteriormente, es el subespacio generado por los vectores columna de la matriz A. Entonces, en este caso, estas son las dos columnas de la matriz A. Entonces, la imagen por t son todos aquellos vectores de R3 que yo pueda poner de esta forma. Como estos dos vectores, los dos vectores columna de A son linealmente independientes, entonces la imagen de t es un plano, puesto que tengo solamente dos vectores independientes. Eso es un plano. Otro ejemplo, consideremos la transformación formada por esta matriz que mapea puntos de R3 en puntos de R3. La particularidad de los nuevos puntos de R3 es que hemos eliminado la componente Z. La componente vertical en X3 la hemos eliminado y sustituido por 0. Esto es lo que se llama una proyección. Y vemos aquí de forma gráfica su actuación sobre vectores. Por ejemplo, este vector, cuando yo le aplico la transformación T, pierde su componente x3, por lo tanto se mapea sobre el plano x1, x2. Lo mismo le pasa a todos los demás vectores o a todos los demás puntos en R3. Esta es una transformación muy útil que se utiliza en muchos problemas de geometría, en tomografía, etc. Podemos definir además una transformación lineal. Una transformación es lineal si solo si para cada pareja de vectores del dominio y para cada escalar C resulta que la aplicación de t
a la suma de dos vectores es lo mismo que la suma de la aplicación de t a cada uno de esos vectores por separado. Y que si yo escalo uno de los vectores y le aplico la transformación t, entonces el resultado es el mismo que si cojo la transformación del vector original y luego lo escalo. O sea, la transformación de un escalado es el escalado de la transformación. La transformación de una suma es la suma de las transformaciones. Y como teorema, si esta es nuestra definición de transformación lineal, una transformación cualquiera es lineal. Si es lineal, entonces se cumple estas dos condiciones. La primera, que la transformación de 0 es 0 solamente. Y que la transformación de cualquier combinación lineal de dos vectores es la combinación lineal de las transformaciones de esos dos vectores por separado. Para demostrar esto, pues nos basta comprobar que t de 0 es lo mismo que del vector 0, es lo mismo que t de el escalar 0 por cualquier otro vector, por x1 el que nos guste. 0 por x1 siempre es 0, es siempre el vector 0. Pero sin embargo, por esta definición, esto va a ser 0 por la transformación del vector x, 1. La transformación del vector x1 será la que sea, pero al multiplicarla por 0 volvemos a tener 0. Con lo cual, hemos demostrado esta propiedad de todas las transformaciones lineales. La otra propiedad, esta de aquí, también se demuestra fácilmente. C1x1 es la versión escalada de x1, c2x2 la versión escalada de x2, con lo cual aquí lo que tengo es la suma de dos vectores. Luego, por el punto 1 de la definición de transformación lineal, lo que tendré será la suma de las transformaciones de esos dos vectores escalados. Pero ahora, por el punto 2 de la definición, estos coeficientes pueden salir fuera de la transformación lineal y tendríamos que la transformación de una combinación lineal es la combinación lineal de las transformaciones. Transformaciones lineales son muy importantes. De hecho, aparecen en multitud de aplicaciones, por ejemplo, en cálculo. La derivada, la integral son las dos aplicaciones lineales. Se explotan esas transformaciones lineales para sacar propiedades de la derivada y de la integral, por ejemplo. Además, tenemos la garantía, según este teorema, de que si para cualquier pareja de vectores del dominio y para cualquier pareja de escalares se cumple que la transformación lineal de una combinación es la combinación de las transformaciones, entonces, además t es una transformación lineal. Lo que habíamos visto en el teorema anterior era lo contrario. Si t era transformación lineal, entonces esto se cumplía. Aquí lo que vemos es que si esto se cumple, entonces t es transformación lineal. Para demostrar esto, nos basta coger, como esto se cumple para cualquier C1 y C2, basta con considerar C1 igual a C2 igual a 1, para que tengamos aquí que la transformación lineal de la suma de vectores es la suma de las transformaciones. Esto es lo que se pide para el punto 1 de la definición de transformación lineal. Y si considero C2 igual a 0, y yo sé que se cumple esto, entonces en este caso en concreto, lo que tendrá será que t de c1 por x1, esto no existe, puesto que c2 vale 0, es igual a esto. Y esto no existe, puesto que c2 es igual a 0. Pero es que esta es el punto 2 de la definición de transformación lineal. Por lo tanto, si esto se cumple para cualquier C1 y C2, t de x cumple las condiciones de ser una transformación lineal. Y el corolario de este teorema es que si en vez de tener la combinación lineal de dos vectores, si yo tengo una combinación lineal de n vectores, pues esos n vectores, al aplicarles una transformación lineal, lo que tengo es la combinación lineal de la transformación de cada uno de esos vectores por separado. Esto es lo que se conoce como el principio de superposición. Y el principio de superposición se utiliza en física de nuevo en multitud de campos, sobre todo relacionados con campos de fuerza, en electromagnetismo.
aplica este principio de superposición para resolver un problema complejo como suma de problemas más sencillos. Y la demostración de este corolario, pues simplemente habría que aplicar el teorema anterior varias veces. Por ejemplo, consideremos que vamos a demostrar que esta transformación que multiplica un vector de entrada por esta matriz es una transformación lineal. Para ello, lo que tengo que demostrar es que se cumplen los puntos 1 y 2 de la definición de transformaciones lineales. En el punto 1, pues lo que se pide es que la transformación de la suma sea la suma de las transformaciones. Vamos a ver cuánto vale esto. Por un lado, pues sería la transformación de x1 más x2, calculo x1 más x2 y luego lo multiplico por la matriz que define la transformación. Si hago esta multiplicación, pues lo que tengo es este nuevo vector. Ahora, por otra parte, es la suma de las transformaciones. La suma de las transformaciones, lo que tengo que hacer es aplicar esta transformación por separado a cada uno de estos vectores. Al aplicar la transformación por separado, lo que tendré, pues la aplicación del primero me quedará esto, la aplicación del segundo me quedará esto, y la suma de los dos veo que es igual que en el caso de haberlo aplicado una vez he sumado los dos vectores en el espacio original. Luego tengo que demostrar el segundo punto de las transformaciones lineales. El segundo punto lo que me pide es que si yo escalo el vector, eso sea lo mismo que si escalo la transformación de ese vector. Bueno, pues cojo el vector, lo escalo, aquí lo tenemos escalado, ahora le aplicamos la transformación, este es el resultado. A este resultado, como vector, puedo sacarle factor común C1, pues será C1 por este otro vector, pero este otro vector resulta que es la aplicación de la transformación lineal o de la transformación que estamos estudiando sobre este otro vector en dos dimensiones. Por lo tanto, esto será C1 por T de X1 y habremos demostrado que la transformación de la versión escalada es lo mismo que escalar la transformación del vector original. Por lo tanto, si cumple los dos puntos de la definición, esta transformación es una transformación lineal. De hecho, cualquier matriz, cualquier transformación que se pueda definir de forma matricial es una transformación lineal. Esto es simplemente un caso particular. Aquí tenemos nuestra matriz. Esto es una transformación matricial. Entonces, cualquier transformación matricial, según este teorema, es una transformación lineal. Para ello, pues basta primero con demostrar el primer punto de la definición de transformaciones lineales. Pues la transformación de la suma será A por la suma de estos dos vectores, aplicando las propiedades de la multiplicación de matrices con vectores, pues sabemos que esto es distributivo. Por lo tanto tengo esto, pero es que esto es la transformación de x1 y esto es la transformación de x2, con lo cual ya habré demostrado el primer punto de la definición. Para el segundo punto de la definición la demostración es análoga. Primero escalamos, aplico a este vector escalado, de nuevo aplicando las propiedades de la multiplicación de matrices por vectores, pues tenemos que esto es igual a esto, pero esto resulta que es la t de x1, por lo tanto ya habré demostrado el segundo punto de las definiciones de transformaciones lineales. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la transformación lineal definida por la transformación matricial A por X, donde A es una matriz de 2 por 4. Y ahora consideramos la base canónica de R4. Aquí el dominio de esta transformación es R4, puesto que tenemos 4 columnas. Consideramos la base canónica de R4 formada por los vectores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, etc. Todos los vectores de la base canónica normalmente se denotan como E1, E2, E3 y E4. Bueno, pues si ahora calculo cuál es la transformación de 1, es simplemente multiplicar esta matriz por E1, pues da esto, la transformación de E2, transformación de E3, transformación de E4. Pero si ahora comparamos este vector en la matriz A, resulta que este vector, la transformación de E1, es la primera columna de la matriz A. La transformación de E2 es la segunda columna de la matriz A. La transformación de E3 es la tercera columna de la matriz A, etc. Y en general,
Lo que podemos decir es lo que dice este corolario, que las columnas de la matriz A son las transformaciones de los vectores de la base canónica en el dominio de la transformación. Si ahora consideramos, este teorema tiene una consecuencia muy importante, porque para definir una transformación lineal me bastaría entonces con decir cómo se transforman los vectores de la base canónica del dominio. Entonces aquí, por ejemplo, consideremos este vector. Este vector yo lo puedo expresar en términos de la base canónica del dominio de esta forma. Esto sería simplemente E1 por 1 menos E2 por 2, E2 por menos 2, E3 por 3, E4 por 5. Si yo ahora le aplico la transformación T a este vector, como la transformación T resulta que es lineal, pues esto será la combinación lineal de las transformaciones de la base. Esta será pues T de E1, E1 se transforma en T de E1, menos 2E2 se transforma en menos 2TE2, 3E3 se transforma en 3TE3, etc. Y cada una de estas transformaciones de la base la conocemos, la acabamos de ver en la transparencia anterior, con lo cual es simplemente sumar 4 vectores. Y estos 4 vectores, al sumarlo, pues nos da este resultado. Esta descomposición lo que nos da es mucha flexibilidad, porque para definir una transformación lineal me basta con definir la transformación para una base del espacio dominio. De nuevo, para profundizar en todos estos conceptos, pues se recomienda la realización de los siguientes ejercicios que haremos convenientemente en clase.